¿Qué está pasando en el sur del departamento de Bolívar? El dramático video de un niño pidiendo la libertad de su madre puso los ojos del país nuevamente en esta apartada región del departamento. Buenas tardes, señores autodefensas. Este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la puedan devolver con vida y le respeten su vida. No tengo padre, no tengo a nadie. Quiero quedar huérfano, por favor me la puedan regresar. La cogieron en el sector de la vereda lejanía. Por favor devuélvanmela, no tengo padre. No me quiero quedar huérfano. Por favor se los pido. De corazón, por favor. Señores de las autodefensas. Esta situación ha generado el verdadero repudio de todo el país, pero lamentable que una región que por lo menos se creía estaba superando los problemas de violencia nuevamente se están recrudeciendo. Tenemos para hablar de este tema un invitado especial aquí en www.heroicastereo.com. Se trata de David Torres, periodista de orden público del sur del departamento de Bolívar, a quien le estamos dando desde ya la más cordial bienvenida. David, bienvenido. Gracias, Abraham. Bienvenido con todos ustedes, pues contarle que es lamentable lo que está ocurriendo de que un pequeñito le suplique a un grupo paramilitar, a un GAO, que por favor no asesine a su madre porque va a quedar huérfano en una guerra que no tiene límites, que no tiene sentimiento, que no tiene dolor, que cada día vemos cientos de muertos y parece que fuera indiferente. La muerte de este señor hace 3 días nos deja a nosotros una lectura muy dolorosa, de la cual se ha unido inclusive la gobernación del departamento de Bolívar, el gobernador exactamente, el mismo defensor del pueblo, uno de ellos, John Didier Rodríguez, quien le ha dicho a los grupos paramilitares, por favor entreguen a estos señores o a esta señora que está plagiado y que ustedes la tienen. En este momento, valga la redundancia, también existen operaciones militares de la Quinta Brigada, que es la que tiene jurisdicción en ese territorio, donde están haciendo sobrevuelos para tratar de dar con el paradero de esta joven. Tenemos la ilusión que no haya sido ella la que hayan asesinado, sino que en los sectores de los ríos de Boque y el río El Piñal, la parte del Cerro de Burgos, aparecieron mujeres asesinadas a machete, pero que tienen que ver con otras situaciones. Al parecer no coinciden los atuendos que utilizaban. Sin embargo, los cuerpos han sido llevados hacia medicina legal de Barranca Bermeja para identificar los cuerpos. David, ¿qué le decimos? para Sí. poner en contexto, pues esta persona que fue hallada, el hombre que fue hallado, había salido o había sido secuestrado con la mamá del niño, ¿no? Y por eso se teme que la señora haya corrido con la misma suerte. ¿Qué es lo último que se sabe del caso para, digamos, actualizar a la gente que está acompañándonos a esta hora? Solamente se sabe el caso porque nosotros, a través de nuestros canales de información con los campesinos, pues nos reportan directamente ellos lo que está sucediendo en la zona rural de lejanía, por decirte algo. Nos envían la fotografía del cadáver y nosotros automáticamente ya emitimos la información sobre el muerto. Lo que aparece es el hombre. La femenina aún no aparece por ningún lado. En mi trabajo como periodista en zona de orden público, en zona de alto riesgo, es que no, de pronto está viva porque no aparece ninguna clase de cadáveres en esos territorios y que posiblemente tendría que tener conectividad con el río Cimitarra, algo que no tiene conectividad con el río Santo Domingo o el río Cimití. Es decir, hay esperanza de que esté viva, David, para, digamos, Hay bastante esperanza. Yo creo que con esas súplicas del hijo pidiéndole que no le asesinen a su mamá porque no tiene más padre, tocó la fibra inclusive de las autodefensas gaitanistas de Colombia y lo más lógico es que tenga que reportar el cadáver o a la muchacha viva. En esto, pues, según el gobernador del departamento de Bolívar y algunas muestras de la Quinta Brigada, es que la muchacha era reinsertada. Pero yo me pregunto,
Cuando ustedes entren al sur del departamento de Bolívar, no pueden entrar hacia lo loco. Tienen que saber, tienen que dejarse guiar, ser invitados por una de las personas de cada corregimiento, de cada vereda, porque ustedes están en una zona donde hay un conflicto salvaje. Ni siquiera es un conflicto normal como los que se registran. David, a eso íbamos, David. Pues parecía ser, o al menos, digamos, en la pasada administración departamental se dio a entender que el conflicto se estaba disminuyendo, sobre todo en el sur de Bolívar. La pregunta que estamos haciendo hoy, ¿qué está pasando en el sur de Bolívar? ¿Cuáles son esas situaciones que están incidiendo en que se esté escalando la guerra en diferentes sectores del sur de Bolívar? Bueno, una de las lecturas que nos dan a nosotros todos estos actos beligerantes es que casualmente todo se debe al oro, la codicia del oro. Los campesinos hablan vamos a hablar muy coloquialmente, de la cifra de 15.000 millones de pesos semanales de producción de oro. Esto para cualquier grupo armado de extrema izquierda o de extrema derecha es muy ambicioso. Se dicen que hay multinacionales, que hay sectores de Colombia de hombres muy ricos y con poder que están interesados en el dominio directo de la cordillera o de las estribaciones de la cordillera central, lo que es la serranía de San Lucas, donde está el ícono de este territorio que se llaman las Tetas de San Lucas. Y ahí es donde se produce la cantidad de oro. Hay entables tan ricos como, por ejemplo, Minagato, Mina Caribe, Mina Café, los más grandísimos que son Mina Walter, por ejemplo, que son emporios de riquezas enormes, donde campesinos que eran muy pobres hoy en día se han convertido en los hombres más ricos de toda la región. Creo que el oro es el que ha formado una guerra tremenda, porque inclusive el valor de la cocaína está por los suelos. Los campesinos que antes cultivaban cocaína o coca en las fincas ya han visto que el negocio no es tan productivo y sus fincas han quedado totalmente arruinadas. Está el valor de la cocaína por los suelos, mientras que el oro es un mercado que puede ser ilícito y puede ser legal a la vez, porque usted lo puede vender fácilmente en el comercio nacional e internacional, y usted sabe que es oro aquí y en cualquier parte, como la China. No, y no se daña, no es perecedero. Exacto. Óigame, David, el Banco de la República lo guarda, sí, lo compra. Eso no tiene pérdida. Hay una comercialización directa, no hay pérdida. Óigame. Entonces, esta guerra, se habla de unos recuadrones traídos de Ucrania, de gente muy preparada como mercenarios que están atacando en esa zona, y que ahora las últimas noticias, voy a emitir mañana una noticia que estoy preparando de un nuevo grupo guerrillero que entraría al panorama de orden público en nuestro territorio. Es decir, que había hasta mercenarios extranjeros, según lo que usted ha podido observar allí en la zona. Yo no diría que mercenarios extranjeros, diría que son los mismos mercenarios de Colombia que fueron a prepararse a escenarios de guerra internacional. Óigame, David, teniendo en cuenta esa experiencia del conflicto armado en el sur de Bolívar, usted desde la región conoce como periodista la zona, lo ha vivido en carne propia, situaciones de violencia. ¿Qué se debe hacer en estos casos? ¿Qué se podría hacer cuando vemos que el gobernador le está pidiendo el apoyo al presidente Petro, pero también el gobierno departamental no debe entrar de lleno allá también tienen mando sobre la fuerza pública, ¿no? Yo creo que esto es un problema muy difícil, y es una guerra entre el Estado, que cambió de carácter, cambió de cara, como que tuvo una metamorfosis del interés social para el interés económico. Es un poder imaginario. Quien tenga el poder de las serranías de San Lucas va a ser el que va a dominar la política en Colombia. Mucho dinero. O sea, ya pensaron en que el Potosí, de lo que hablaban en Perú, de esa ciudad de la época colonial que era pavimentada con riqueza, con oro y con platino, ahora ha sucedido lo contrario. Es el sur del departamento de Bolívar convertido en la huaca más grande de oro del mundo, y que, igual que el Colorado en los Estados Unidos o en la época del oeste, se convirtió en una guerra fratricida
donde nadie sabe quién es quién y que las guerrillas de izquierda y derecha están peleando un dominio que uno no entiende todavía si es por la cuestión de riqueza o es por proteger una comunidad. Pero ¿a qué comunidad se protege? ¿A una comunidad minera? Sí. ¿A una comunidad campesina? Sí. Pero detrás de esas comunidades campesinas está el oro y es el dominio que quieren. El que maneje los corredores, el que maneje la explotación aurífera o al menos el impuesto, va a tener un dominio terrible en esta zona que yo te hablaba, que los campesinos hablan de una ganancia de 15.000 millones semanales, imagina. Es un mundo de plata. No, muchísima, David. Óigame, prácticamente el oro o esa guerra se ha convertido en una maldición para el sur de Bolívar. Toda la vida el oro ha sido maldito. Toda la vida. En la época de la colonia, cuando entró España a Cartagena, y después entró a Mompox y llegó a Simití por la parte de Huamachuco, que es la parte donde se está peleando, la parte donde hay oro. Es decir, esto viene desde la época de la colonia, David. Sí, se mataban, los españoles no venían por otra cosa sino por el oro. A ellos no les importaba pueblo, no les importaba comunidad, no les importaba bienestar. Ellos lo que les importaba era esclavizar inclusive la cantidad de negros traídos del África, porque los indígenas que esclavizaron no tuvieron capacidad de resistir la cantidad de enfermedades que se generan en esta zona, porque estamos en el trópico, donde aquí hasta la malaria puede ser próspera. Entonces nosotros vemos que el oro ha roto toda esa conveniencia desde el siglo XVI hasta lo que nosotros podríamos llamar hoy el siglo XXI. El oro es una cuestión tan aferrada a la gente que se vuelve y se enceguece, que no le interesa más nada sino la riqueza que hay en la tierra. Y lo mismo le pasó a Hitler, y lo mismo le pasó casi a todos los mandatarios que saben que en el Banco de la República ahí se almacenan los lingotes que tienen ustedes como nombre en el peso colombiano, 100.000 pesos oro, 100.000 pesos oro. Eso es lo que nos da a nosotros la referencia de poder manipular o manejar el mundo entero. ¿Qué está pasando en el sur de Bolívar? David, en estos momentos, ya para terminar, quítese su uniforme, su camiseta de periodista, y como ciudadano del sur de Bolívar, ¿qué le pediría al gobernador y al mismo presidente Petro para su región? Yo creo que ni siquiera hay que hablar con las comunidades. Hay que analizar el problema que trasciende más. Los paramilitares, por ejemplo, el Clan del Golfo o los gaitanistas, ya dejaron de ser ese poconón de matones que mataban policías y mataban gente en los pueblos. Se han convertido en guerreros en una guerra, y la guerrilla también ha tratado de reforzar. Voy a hablar de la antigua coordinadora guerrillera. O sea que es un conflicto tan difícil de entender porque no está atrás la comunidad. Los pueblos pobres como Simití, San Pablo, Morales, Arenal, no están aquí. Ellos están casualmente en los pueblos donde solamente se produce ese oro. Y es una guerra fratricida donde eso nunca se había registrado en la historia de Colombia. Los combates sangrientos que se están viviendo en las serranías de San Lucas, nadie se imagina que son como del Vietnam en los Estados Unidos, cuando invadió esa guerra de Vietnam y que hubo muertos a total casualmente por un dominio, que eso es difícil de controlar. El Estado tiene que entrar a manejar todo ese problema y mirará a ver si hay diálogo, si hay entendimiento con los grupos de extrema derecha, con los grupos de extrema izquierda. Y como te decía, vamos a sacar mañana el cuarto grupo guerrillero que entraría a operar en las serranías de San Lucas. ¿Con qué fin? Con el fin de que la antigua guerrilla de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar volvió tal vez a renacer con apoyos de la guerrilla que de pronto no pueden sostener unos enfrentamientos directos con mercenarios preparados en Ucrania y Rusia y que vinieron a templar otra vez a combatir. Como dirían por ahí, David, mire por dónde van las cosas. David Torres, periodista del sur de Bolívar, muy amable, David, por acompañarnos a esta hora aquí en www.heroicastereo.com. Gracias, Abraham. Gracias por esa invitación. Un saludo especial a todos sus oyentes.